Hablaremos del desarrollo embrionario del esqueleto axial. Entonces, para eso vamos a recordar un poco de anatomía. Con esqueleto axial nos referimos a los huesos que se localizan en el centro o eje. En este caso, a los 22 huesos del cráneo, aunque este tema se abordará en cabeza y cuello, para ver cómo se forma el mismo. Los huesos de la columna vertebral, recordamos, son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, el sacro que se forma de la unión de 5 vértebras y el coxis de 4. También a los lados tendremos las costillas, 24, 12 de cada lado, y hacia adelante el esternón. Recordamos la anatomía básica de una vértebra. Aquí en la imagen se observa una vértebra torácica. Las vértebras tienen un cuerpo vertebral, que se localiza hacia anterior, y un arco vertebral. El arco vertebral se forma primero de pedículos y después de láminas, dejando adentro el agujero o conducto vertebral por donde va la médula espinal. También tendrá 7 procesos. Hacia atrás, hacia posterior, tiene el proceso o apófisis espinosa, que se pueden palpar en la región de la espalda del dorso. Tiene hacia los lados 2 procesos transversos y arriba y abajo un total de 4 procesos articulares. Mientras que las costillas, recordamos, de la 1 a la 7 se consideran verdaderas, pues se articulan con el esternón directamente. De la 8 a la 10 falsas, pues requieren un cartílago para articularse. Y 11 y 12 se consideran flotantes, no presentan una articulación como tal. También al esternón le vamos a hacer 3 partes: el manubrio, que se localiza arriba, el cuerpo y el proceso o apéndice gifoides. En esta tabla observamos los derivados generales. Podemos ver que el mesodermo paraxial o somítico forma el eje como tal, la columna vertebral, las costillas y del cráneo algunos huesos. Parte del parietal, una pequeña parte se origina de ahí. El occipital, tanto la base como la escama, como la porción de la base del occipital, y el temporal, específicamente la porción petrosa. En cuanto al mesodermo lateral somático o parietal, este formará el esternón, a la escápula, a la cintura pélvica, es decir, al hueso coxal, ilion isquion y pubis, y a los huesos de las extremidades. Y las células de la cresta neural, específicamente la craneal, pues es la que forma tejido conectivo, contribuye a los huesos del viscerocráneo, los que están en la cara, y a los huesos del neurocráneo, los que están cubriendo al encéfalo, ¿no? Sobre todo la bóveda y la parte anterior de la base de cráneo. Cabe mencionar que la clavícula, aunque es parte de la cintura escapular, tiene otro origen embrionario. Entonces la escápula es del mesodermo lateral somático, mientras la clavícula es de la cresta neural. Vamos a recordar los tipos de osificación o las maneras en las que podemos formar hueso. Existen 2. Hay una osificación endocondral que requiere de cartílago y una que no requiere, que es la intramembranosa. La primera de ellas requiere un molde, y es en la que nos vamos a enfocar, un molde previo de cartílago. A partir de aquí, este será reemplazado poco a poco por una matriz de hueso y finalmente por osteoblastos. Recordemos que la molécula más importante para la osificación de tipo endocondral es SOX9. Mientras que la intramembranosa no requiere de cartílago. El mesénquima, el tejido indiferenciado, ya sea mesodermo o cresta neural, se transforma o se diferencia directamente en hueso. Vamos a enfocarnos en la osificación de tipo endocondral. Primero, las células mesenquimatosas, ya decíamos, mesodermo, cresta neural, se condensan, se van a integrar. Posteriormente, por acción de SOX9, comienzan la formación de cartílago, es decir, la condrogénesis. Estas células, primero llamadas condroblastos, comienzan a madurar, se van a convertir en condrocitos. Posteriormente, estos condrocitos van a hacer apoptosis y poco a poco serán reemplazados por osteoblastos. Después de eso, comienza un proceso de vasculogénesis. Llegan vasos sanguíneos que se forman y se integran al hueso, van a darle nutrientes. Los osteoblastos que quedan, aquellos que no hicieron apoptosis, comienzan a tener una mineralización de la matriz, es decir, empiezan a acumular hidroxiapatita. Posteriormente, en el ejemplo de un hueso largo, este hueso va a formar un centro de osificación. A un hueso largo le estudiamos primero un centro de osificación primario, el cual se localiza a nivel de la diáfisis, y este se va a extender a lo largo. Los condrocitos van a permanecer en la región de la metáfisis y ahí van a seguir proliferando. Esa es la placa de crecimiento, lo que nos hace tener un crecimiento lineal del cuerpo. Después, los vasos sanguíneos
invaden los extremos de un hueso, proceso igual que va a permitir la osificación, y acá se forma entonces el centro de osificación secundario. Entonces recordamos, en un hueso largo prototipo, el centro de osificación primario es en el cuerpo, en la diáfisis, mientras que los secundarios suelen ser en las epífisis. Ahora, vamos a hablar del mesodermo paraxial. Recordemos que el mesodermo paraxial se dividía en dermatomo, miotomo y esclerotomo. El esclerotomo será en donde nos vamos a enfocar en este momento. Aquí vemos un corte, ¿no?, transversal, vemos el embrión trilaminar, está el tubo neural, arriba el ectodermo, que es dorsal, abajo la notocorda, y vemos el mesodermo paraxial o somítico. En este caso nos vamos a enfocar en el esclerotomo. Ya para la cuarta semana, el esclerotomo empieza a dividirse, y según la región es lo que va a formar. Quiero que entendamos de la anatomía, lo que explicábamos hace rato, las partes de una vértebra, vamos a entender los derivados. El esclerotomo ventral rodea a la notocorda. Acá adelante se va a formar el cuerpo intervertebral y una parte del disco, específicamente el anillo fibroso. Entonces el esclerotomo ventral forma al cuerpo vertebral. Hacia atrás, en la región dorsal, va a formar una parte del arco, es decir, va a formar las láminas. El esclerotomo central va a formar los pedículos. Entonces, esclerotomo central, pedículos. Esclerotomo dorsal, láminas. Estamos rodeando a la médula espinal. También el esclerotomo dorsal formará los procesos espinosos que se localizan hacia atrás. Ahora, esta parte del esclerotomo central que formaba pedículos también contribuye a los procesos transversos y a una parte de las costillas, la parte proximal, la cabeza y el cuello. También vemos que este esclerotomo se puede dividir en un esclerotomo lateral. El esclerotomo lateral sobre todo contribuye a la porción más distal de las costillas, al cuerpo de las costillas. Y hay una subdivisión, que es el meningotomo. Este va a contribuir a formar las meninges que están rodeando a la médula espinal. Entonces, repitiendo, el esclerotomo ventral, cuerpo intervertebral, junto a la notocorda. Los pedículos vienen del central, las láminas y el proceso espinoso del dorsal. También la costilla, su parte proximal con los procesos transversos del esclerotomo central, y la parte distal de la costilla, o sea, el cuerpo del esclerotomo lateral. Hay algunas subdivisiones que también tiene este esclerotomo. Hay uno muy pequeño que es el artrotomo, que corresponde a las superficies articulares. Como mencionamos, el meningotomo rodea al sistema nervioso, al tubo neural, contribuye a las meninges. Y los tendones que se revisan en el tema de desarrollo muscular van a estar asociados. Vemos que el sindetomo se localiza entre el miotomo y el esclerotomo. El sindetomo para los tendones requiere de escleraxis, que es la molécula principal. Entonces podemos ver que esta segmentación del esclerotomo me dará las diferentes morfologías de las vértebras. Por ejemplo, en el A tenemos una prototipo, específicamente una torácica. Vemos cómo están formando las costillas. En el B podemos ver al atlas C1, el cual no tiene cuerpo vertebral. En el C, al axis C2, con su proceso odontoides. Vemos vértebras cervicales, como en el D. ¿No? Y cómo estas pueden ir cambiando, torácicas, lumbares, y las vértebras sacras, las cuales se van a fusionar con la edad y van a formar un solo hueso, que es el sacro. Abajo harán lo mismo las 4 vértebras coxígeas. La notocorda va a permanecer como un remanente en el adulto. Formará el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Recordemos que el disco se origina del esclerotomo más ventral. Ahora, la regulación molecular. Para formar al cuerpo intervertebral, o sea, esclerotomo ventral, se requiere de PAX1. Tanto el cuerpo como los discos, entonces PAX1, muy importante. Los arcos neurales, que incluye pedículos y láminas, también, pero en este caso sería PAX9 y MCX1 y 2. Algo interesante es que las vértebras, para que adquieran su forma característica, se segmenten, requieren de los genes Hox. Alteraciones en los genes Hox alteraría la morfología de las vértebras y podría ocasionar que o se fusionen o que se separen. El ácido retinoico, por otra parte,
correlaciona con el número de vértebras. Entonces, un exceso de ácido retinoico podría provocar vértebras supernumerarias. Recordamos, el ácido retinoico me indica el número y los genes Hox los segmentan. ¿Y cómo se forma la vértebra? Recordemos que el mesodermo paraxial forma los somitas o somitos. Es importante aclarar, no significa que un somita se convierta en una vértebra. Aquí vemos en este esquema que para formar una sola vértebra se requieren de 4 somitas. A cada lado está el mesodermo paraxial, izquierdo y derecho. Lo vamos a dividir en 2 regiones cada somita, cada esclerotomo. Una región anterior y una región posterior. Recordamos que en embriología anterior es cefálico, hacia arriba, hacia la cabeza, posterior es caudal, hacia la cola. Vemos que en este ejemplo el somita de arriba, ¿no?, su región posterior, y en el somita de abajo su región anterior, contribuyen al cuerpo. También del otro lado. Entonces, 2 somitas de cada lado me forman una vértebra, ¿sí? Eso era importante para entender las patologías. A esto se llama resegmentación. Quiere decir, no significa que un somita se convierta en vértebra, sino que se van a volver a partir, a segmentar para formarla. Entonces, la mitad de una vértebra requiere 2 somitas, mitad posterior y mitad anterior, y la otra mitad los otros 2 somitas, un total de 4. Eso explica por qué en anatomía los músculos del dorso quedan mezclados entre diferentes vértebras. Pueden ir 2, 3, 4 vértebras, pero están mezclados. Y eso es para darle movilidad y estabilidad. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, precisamente la notocorda que contribuye al núcleo pulposo. Y vemos cómo los esclerotomos empiezan a resegmentar. Al momento de resegmentarse vemos al miotomo que formará el músculo, como este va quedando en medio, por eso quedan entre vértebras, no quedan al nivel, porque hubo un proceso de resegmentación. Cabe hacer mención de las vértebras cervicales 1 y 2, atlas y axis. Aquí vemos los somitas, ¿no? Tenemos región cervical somitas, también en la región occipital. Los somitas que están o somitómeros que están en la región occipital se incluyen en la base del mismo, formarán parte del hueso occipital, y vemos que se forma de forma transitoria un proatlas. Este proatlas va a desaparecer. Estaba destinado en la resegmentación a formar el cuerpo de C1. Sin embargo, vemos que se divide. Una parte contribuye a la base del occipital, cráneo, y el otro contribuye al proceso odontoides. Entonces, como se fue al odontoides y al occipital, C1 o atlas carece de cuerpo vertebral. Y esto permite que pueda rotar. Ahora las costillas. Recordamos que una costilla tiene un cuerpo, su cuello con tubérculo cabeza, cuello y un cuerpo. La parte proximal, cabeza, cuello y tubérculo, ya decíamos, es del esclerotomo central. Requiere el PDGF, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y el factor de crecimiento fibroblástico. Esto me va a formar la parte proximal de las costillas. Mientras que la parte distal, o sea, el cuerpo, era del esclerotomo lateral. Como está estimulado por la somatopleura, requiere de BMP, de la proteína morfogénica ósea, para alargarse en el cuerpo. Vemos que los cartílagos, y esto es importante, la costilla como tal es del mesodermo paraxial, del somita o esclerotomo. El cartílago costal no. Este es del mesodermo lateral somático, de la placa lateral. Entonces tiene un diferente origen el cartílago. Tiene el mismo origen embrionario que el esternón. Y la clavícula, como hacíamos mención, aunque es cintura escapular, si bien la escápula era mesodermo lateral somático, la clavícula es de la cresta neural, específicamente la craneal. Este hueso tiene una osificación de tipo intramembranosa. Algo importante aquí es que es de los primeros huesos en osificarse. Hay autores que dicen que son los huesecillos del oído. Y aunque es el primero que comienza en osificarse, es el último en hacerlo. De hecho, se osifica hacia los 25 a 30 años, pero es de los primeros desde la etapa fetal. Su molécula, y es importante recordarla, RUNX2, porque hay patologías. RUNX2 se relaciona con la osificación intramembranosa. Será importante en algunos huesos, sobre todo en la parte dentaria,
y en la parte clavicular. Ahora vamos con el esternón. El esternón es del mesodermo lateral somático. Cuando se junta, recordemos que se pliega el embrión, ¿no?, adquiriendo una forma tubular, se van a originar dos bandas. Es el mismo origen del esternón y de los cartílagos costales. Tenemos dos bandas esternales y la porción de arriba que formará el manubrio tiene un preesternón, ¿sí?, que forma la mayor parte del manubrio. Algunos autores lo ponen como paraesternón. Y a los lados el supraesternón. Vemos que el supraesternón contribuye a las escotaduras claviculares. La unión del supraesternón y del preesternón forman el manubrio. Mientras las bandas esternales se van fusionando. Vemos que es en un sentido cefalocaudal. Por lo tanto, lo último en fusionarse es el proceso apéndice gifoides. De ahí que sea tan variable. Puede ser bífido, puede tener un orificio o puede estar sellado, ¿no? Entonces es muy variable entre las personas. Aunque se acaba de fusionar el esternón, sigue teniendo cartílago en medio. De hecho, el cuerpo del esternón, como vemos en esta imagen, aún no ha osificado. También osifica hasta los 20, 25 años. El cuerpo lo vamos a dividir en pequeños pedazos de hueso que se llaman esternebras. Una vez que se osifique totalmente, ya en la edad adulta, ya solo quedan los remanentes embrionarios, las crestas transversas. O sea, aquí podemos ver justamente arriba está el manubrio, que era del preesternón y el supraesternón, y aquí estarían las esternebras, que todavía tendrían cartílago. Una vez que se fusionen, ya solo quedarían las crestas transversas. Ahora, alteraciones del sistema esquelético. Una de ellas es el síndrome de Klippel-Feil. También se le llama brevicolis, es decir, cuello corto. Aquí el problema es a nivel cervical. Hay una alteración en la segmentación y se fusionan una o más vértebras formando bloques. Para sospechar que no solo es un bloque vertebral aislado, sino lo que más nos orienta a un Klippel-Feil es que va acompañado de una fusión de L5 con el sacro. Cuando además de L5 y sacro se fusionan vértebras cervicales, sospechamos de un Klippel-Feil o brevicolis. El problema está entonces en los genes Hox. Esto va a provocar una alteración. Una causa, recordamos que los genes Hox, entre otras cosas, puede ser modificado por el ácido retinoico. Entonces, pacientes que consuman retinoides, por ejemplo, medicamentos para el acné, pacientes embarazadas, puede provocar alteraciones en el feto. El cuadro clínico, pues el cuello corto evidente que impide la movilidad, impide la rotación, la flexión y la extensión, y la implantación baja del cabello. Es característico. El tratamiento es quirúrgico si es que es candidato el paciente. Vemos en estos estudios de imagen, estas radiografías, la columna vertebral a nivel cervical. Vemos una vértebra, C7, esta se encuentra solitaria, mientras que las demás están fusionadas. Tenemos bloques vertebrales. Por el riesgo, podría no ser candidato y no operarse, porque podemos lesionar médula espinal o médula oblongada. Otras alteraciones ya aisladas de las vértebras, puede haber una hemivértebra, que sería la imagen A, una cuña, y aquí vemos cuál fue el problema de la hemivértebra. Hubo la ausencia o no se fusionaron bien los somitas. Hubo un problema en la resegmentación. Entonces podemos ver que uno de los somitas no se fusionó, quedó aislado de los otros tres. Esto no solo va a alterar la disposición de las vértebras, esto va a provocar a largo plazo escoliosis por el peso y además puede incluso alterar la formación de costillas, pues van de la mano. En la imagen B tenemos una vértebra en mariposa. Aquí vemos que se forma una hendidura sagital. Aquí que falló es una fusión incompleta o ausente de los somitas derechos e izquierdos. O sea, sí se fusionaron dos de cada lado, pero entre ellos no se unieron. Lo mismo puede provocar escoliosis congénita, fracturas, ¿no?, lesiones neurológicas. Y lo que habíamos mencionado en Klippel-Feil, vértebras supernumerarias. Y recordamos, cuando el problema está, este es un bloque vertebral, que sería Klippel-Feil, y ahí estaba el problema en los genes Hox, no se segmentaron. Ahora, si tenemos un número elevado de vértebras, o sea, más de las normales, por ejemplo, 8 cervicales, 13 torácicas, el problema está en el ácido retinoico directamente, ¿sí? Entonces, en los genes Hox se fusionaban y directamente en el ácido retinoico, alteración en el número de vértebras. Podemos ver en la primera imagen, vemos a los dos riñones, la columna, vemos que tiene una cuña vertebral, ¿sí?, que recordamos, a esto le llamamos hemivértebra.
y el problema estaba en que no se fusionó uno de los 4 porciones de un somita. Vemos que esto ya está provocando una escoliosis evidente y puede provocar lesiones neurológicas. En la segunda imagen vemos una vértebra en mariposa. No se fusionaron los somitas del lado derecho e izquierdo entre sí. Y en la tercera imagen vemos bloques vertebrales múltiples, en este caso a nivel cervical. Podríamos correlacionarlo con alteraciones lumbares y tendríamos un síndrome Klippel-Feil. Otra alteración, en este caso de la cintura escapular, es la displasia cleidocraneal. Ya hemos mencionado la importancia de RUNX2. En estos pacientes hay hipoplasia o agenesia, es decir, que no se formen las clavículas. Además se altera la formación de huesos membranosos, que sobre todo es en la bóveda, en la región anterior. Por lo tanto, las fontanelas están abiertas y además se afecta la dentición, pueden tener dientes extra. Vemos este paciente muy famoso de una serie que presenta displasia cleidocraneal. Estos pacientes pueden acercar los hombros entre sí, pues no hay clavícula o es muy pequeña, y pueden tener alteraciones en las fontanelas y en los dientes. Salvo eso, que tengan un buen manejo y seguimiento, no tienen alteraciones de otro tipo. Ahora el esternón serían problemas en el mesodermo lateral somático, alteraciones en la unión. El esternón puede no unirse, lo que deja abierto una ectopia cordis, por ejemplo. Ese es un problema que veremos en cavidades, que no se fusione en la línea media, o puede fusionarse hacia adentro. Ese es un esternón hendido, también llamado pectum excavatum, o sea, pecho hundido. Las bandas esternales no se fusionaron adecuadamente. Si llega a este grado de severidad, ocasiona problemas en la dinámica ventilatoria, disnea, dificultad para ventilar, entonces requiere manejo quirúrgico. El extremo, lado contrario, es el esternón en quilla, también le llaman pectum carinatum, pecho de paloma. Aquí se fusionan en sentido ventral, ¿no? Está haciendo una convexidad, entonces vemos cómo se localiza y puede provocar de igual manera dificultad ventilatoria. Vemos aquí en este paciente que además de fusionarse hacia afuera, entre ellas mismas el esternón está abierto. Y otras alteraciones que van de la mano de las extremidades y el esqueleto axial es la acondroplasia. La acondroplasia se debe a una mutación del gen de arriba, FGFR3, muy importante. Es el gen para el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3. Este receptor es una de las mutaciones más comunes porque es uno de los genes más grandes que tenemos en nuestro genoma, y si muta se presenta la acondroplasia. Es una mutación de tipo autosómica dominante. Estos pacientes presentan talla baja por 2 alteraciones básicas. Aquí FGFR3 es importante para la osificación endocondral. Entonces la alteración está ahí, principalmente en los huesos largos, extremidades y en la cara, víscero-cráneo. Vemos, el problema está en la porción proximal de las extremidades, es lo que menos se desarrolla. A eso se le llama rizomelia. Entonces la rizomelia con Z, es un acortamiento rizomélico, es en el tema de extremidades, implica que la parte proximal está pequeña, eso es la rizomelia. También vemos que la cara presenta hipoplasia. Los pacientes tienen una hipoplasia del tercio medio de la cara. Esto puede provocar, si no se da manejo, si no se da rehabilitación, vemos alteración en la columna. En el primer caso vemos una hiperlordosis. ¿Por qué? Porque tiene que soportar más peso. Si tiene un buen manejo de dieta, de ejercicio, ¿no? Se le da seguimiento por un genetista, un pediatra, pueden tener una vida relativamente normal. Vemos que no hay alteración de otro tipo, no hay alteración neurológica, alteración motriz. Ahora, este es autosómica dominante, es la acondroplasia. Hay una variante más leve de la mismo gen, que es la hipocondroplasia. También se altera la osificación. Sin embargo, vemos que la cara resulta menos afectada. Pueden tener una talla ligeramente mayor a los pacientes con acondroplasia. Vemos que el acortamiento es sobre todo en la porción proximal de las extremidades, brazos y muslos, pero la cara no está afectada como lo es en la acondroplasia. Y está el extremo más severo de este gen. Cuando se heredan 2 copias, se desarrolla la displasia tanatofórica. Suele ser letal, hay varios tipos. Estos pacientes pueden morir in útero por la severidad de las lesiones. También es posible que su cráneo tenga todas las fontanelas alteradas,
se cierran antes de tiempo y eso se le llama cráneo en trébol, tema que se desarrollará en cráneo.